¿Estás intentando dejar de fumar? ¿Sabes si vas a tener éxito en tu empeño y abandonar definitivamente el hábito del tabaco? En este vídeo te voy a presentar una serie de circunstancias que te van a aclarar si puedes tener éxito o no en tu objetivo de, como te decía anteriormente, abandonar el hábito del tabaco. Estas circunstancias yo las represento, como puedes ver en la siguiente diapositiva, por los factores pronósticos que te van a dar un pronóstico positivo, es decir, vas a tener éxito en el abandono del tabaco, o un pronóstico negativo, te va a resultar más difícil abandonar definitivamente ese vicio, ese hábito del tabaco. El primero sería el consumo actual. ¿Cuánto tabaco consumes? Si la cantidad en este caso es escasa, digamos que tu pronóstico es positivo. Vas a tener más facilidad para abandonar el hábito del tabaco, para conseguir tu objetivo y dejar de fumar. Mientras que si el consumo es elevado, vas a tener un pronóstico más negativo, vas a tener mayor dificultad a la hora de poder abandonar el hábito del tabaco y poder conseguir tu objetivo. El segundo sería el consumo de otras sustancias. Si en este caso no consumes, tu pronóstico es muy positivo. Vas a tener más facilidad a la hora de abandonar el tabaco y, como te decía, conseguir tu objetivo. Mientras que si consumes sustancias, tu pronóstico es más negativo y por lo tanto vas a tener más dificultad. ¿De acuerdo? Luego sería el entorno de consumo, es decir, si en tu entorno existen pocos fumadores, digamos que tu facilidad para conseguir tu objetivo y abandonar el tabaco va a ser muchísimo mayor, vas a tener un pronóstico positivo, mientras que si hay muchos fumadores en tu entorno, tu pronóstico va a ser más negativo y te va a costar muchísimo más trabajo abandonar el hábito del tabaco. La dependencia física también es muy importante a tener en cuenta. Si es baja, tu pronóstico es positivo y por lo tanto vas a tener más éxito a la hora de abandonar el tabaco, mientras que si es alta, tu pronóstico es bastante negativo. Digamos que vas a tener muchísimas más dificultades para abandonar el hábito del tabaco. La dependencia física te la mostraré en otros vídeos. Los problemas de salud que tú puedas acarrear también tienen su importancia. De hecho, si tú tienes muchos problemas de salud y graves, digamos que tu pronóstico va a ser más positivo a la hora de abandonar el hábito del tabaco. Vas a tener más facilidades porque has decidido dejar de fumar porque tienes problemas de salud importantes y graves. Mientras que si por el contrario tus problemas de salud son pocos o ninguno, digamos que vas a tener muchísima más dificultad para dejar de fumar. Aunque quieras dejar de fumar, te va a ser muy difícil. La evolución e historia del hábito del tabaco, es decir, pocos años fumando, digamos que tienes un pronóstico positivo, bastante más facilidad a la hora de dejar el hábito del tabaco, en este caso con pocos años fumando, mientras que si llevas muchos años de fumando te va a costar muchísimo más esfuerzo porque tienes mucha más dependencia a la nicotina, muchísimo más esfuerzo y tu pronóstico va a ser más negativo. Los intentos de dejar de fumar también es muy importante, es decir, si son muchos intentos, tu pronóstico es muy positivo, es decir, vas a tener muchísimas posibilidades de conseguir tu objetivo y abandonar el hábito del tabaco, muchos intentos, mientras que si son pocos intentos, llevas pocos intentos de dejar de fumar, tu pronóstico es más negativo, más difícil dejar el hábito del tabaco. Por otro lado, la motivación es importantísima. En este caso, la motivación te la voy a presentar también en otro vídeo, cómo se mide la motivación por la que tú afrontas ese deseo de abandonar el hábito del tabaco, esa decisión importante de abandonarlo. En este caso, si es alta, por motivos personales, porque tú quieres, porque tú lo has decidido, digamos que tu pronóstico es muy positivo, es decir, una motivación alta te ayuda muchísimo a dejar el hábito del tabaco, mientras que si la motivación es baja por motivos externos, porque tú no estás decidido pero otros te han dicho, tu mujer, tu marido, tu novio, tu novia, tus amigos, que abandones el tabaco, que esto de fumar ya no se lleva, etcétera, etcétera. Es decir, que tu decisión son por motivos externos, digamos que tu pronóstico es negativo, vas a tener muy pocas posibilidades de abandonar el hábito del tabaco. Las expectativas, si tus expectativas en este caso son expectativas altas de que vas a conseguir éxito, lo vas a conseguir. Tu pronóstico es muy positivo.
positivo. Mientras que si tus expectativas son bajas, bueno, ya veré, lo intentaré, tu pronóstico es negativo. Y por último, el estadio del cambio, es decir, ¿en qué estadio te encuentras? ¿Estás en una fase de contemplación, de preparación o de acción? Estas fases te las voy a mostrar después y son muy importantes tenerlas en cuenta. Si tú estás en estas fases, digamos que tu pronóstico es muy positivo. Vas a abandonar el hábito del tabaco sin duda alguna, porque lo has decidido, estás en una fase muy avanzada. Mientras que estás en una fase de precontemplación, bueno, ya veré, lo intentaré, digamos que tus expectativas son bajas, tu pronóstico es negativo. En definitiva, tienes una serie de factores: el consumo actual, consumo de otras sustancias, entorno del consumo, dependencia física, problemas de salud, evolución y hábito del tabaco, intentos de dejar de fumar, motivación, expectativas y estadio del cambio, que tienes que tener muy presentes a la hora de saber si vas a conseguir tu objetivo de dejar de fumar o si por el contrario vas a fracasar en tu intento. Espero que este vídeo te ayude y te aclare algunas dudas que pudieras tener. Nos vemos en el siguiente vídeo.